Yo ya no esperaba nada nuevo en la vida. A mis 72 años, los días eran casi iguales. Despertar temprano, tomar mi café solo, leer el periódico que a veces ni entendía del todo y salir a dar un paseo corto si el cuerpo me lo permitía. La televisión me hablaba más que las personas, y el silencio de mi casa era lo único que me acompañaba desde que mi esposa murió. Mi hijo, Iván, venía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre mirando el reloj, con una sonrisa que parecía un deber, no un cariño. Yo lo entendía. Tiene su vida, su trabajo, sus compromisos. Y yo soy solo un viejo más. Por eso, el día que apareció con una maleta en una mano y una sonrisa en el rostro, no supe qué pensar. Papá, dijo, te tengo una sorpresa. ¿Otra crema antiarrugas? Le respondí bromeando. Pero él no se rió. Se sentó frente a mí y me tomó la mano. Quiero llevarte de viaje. ¿A dónde? A descansar, a que veas el mar, a que salgas de esta casa y te oxigenes. ¿Y eso por qué ahora? Porque te lo mereces, porque no quiero esperar a que sea tarde, porque quiero hacer algo bueno por ti. Nunca había salido del país, ni siquiera de mi provincia. Los viajes, para mí, eran algo de televisión, no de realidad. Le dije que no, que era un gasto innecesario, que me dolía la pierna, que no tenía ropa adecuada. Él no escuchó ninguna excusa. Ya está todo listo, me interrumpió. Renové tu pasaporte, reservé los boletos, hablé con el médico. Solo necesitas decir sí. Yo lo miré, buscando alguna trampa, algún interés oculto, pero lo único que vi fue entusiasmo. O eso creí. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se movía dentro de mí. No era emoción, era miedo. Miedo a ilusionarme, miedo a creer que quizás aún quedaba algo bonito por vivir. ¿Cuándo salimos? Mañana al mediodía. Esa noche no dormí. Mi corazón latía como si fuera a reencontrarse con la vida. Me sentía torpe, fuera de lugar, pero también agradecido. Preparé la valija con sus indicaciones: camisas ligeras, traje de baño, sandalias. Él incluso me compró una gorra nueva y protector solar. «Para que no te quemes, viejo terco», me dijo. Y yo sonreí, porque por un momento creí que todo eso era real, que alguien pensaba en mí, que alguien quería que fuera feliz. Nunca imaginé que ese viaje sería el principio del abandono más cruel de mi vida. El aeropuerto era una ciudad dentro de otra. Ruido, gente corriendo, maletas rodando, anuncios en pantallas que cambiaban a cada segundo, y voces por los altavoces en idiomas que no reconocía. Yo caminaba lento, con mi bastón, tratando de no perder a Iván entre la multitud. Él avanzaba como pez en el agua, como si hubiera nacido para moverse en ese caos. «¿Todo bien, papá?», me gritó sin mirar atrás. «Sí, sí», respondí, aunque mi corazón ya latía más fuerte de lo normal. Era la primera vez que subía a un avión en más de 30 años. La última vez fue por la muerte de mi madre. Un vuelo corto, dentro del país. Pero ahora iba a cruzar el océano, a un destino que ni siquiera podía pronunciar correctamente. Cuando subimos, sentí que el mundo se encogía. Los asientos estrechos, el aire cerrado, la gente hablando a mi alrededor en lenguas que no entendía. «Relájate, papá. Es solo un avión», dijo Iván, sin quitarse los audífonos. Cerré los ojos y apreté el apoyabrazos. No era el vuelo lo que me asustaba, era esa sensación de que estaba dejando atrás todo lo que conocía, sin saber si habría algo esperándome al otro lado, después de horas de vuelo que para mí se sintieron como días. Aterrizamos en un país que parecía hecho de otro tiempo. El aire era diferente, el olor, el cielo,
Yo estaba perdido incluso antes de bajar del avión. Llegamos, dijo Iván, como si fuera una excursión al centro comercial. Yo solo asentí. Caminamos por el aeropuerto. Él hablaba con seguridad mientras yo me limitaba a seguirlo. Entregó nuestros pasaportes, habló con un acento que yo no conocía, recogió las maletas. ¿Dónde estamos?, me atreví a preguntar. Una ciudad hermosa, papá. Ya verás. Nos esperan unos días de lujo. Piscina, mariscos, descanso total. ¿Y la moneda? ¿El idioma? ¿Y si pasa algo? No seas paranoico, respondió sonriendo. Todo está bajo control. Salimos del aeropuerto y subimos a un taxi. Yo me senté en silencio, mirando por la ventana. Todo me era ajeno. Las calles, los carteles, las caras. Era como haber despertado en un sueño que no era mío. Pero aún así, traté de creerle, porque era mi hijo, porque quería pensar que, tal vez esta vez, sí había venido a cuidar de mí. No sabía que ese mismo viaje, ese mismo taxi, sería el último tramo que haríamos juntos. Reservé un hotel 5 estrellas, con vista al mar, me dijo Iván mientras bajábamos del taxi. Vas a dormir como nunca, papá, te lo prometo. Yo asentí, aunque la ciudad me parecía demasiado grande, demasiado rápida, demasiado ajena. Los carteles, el tráfico, la gente, todo hablaba un idioma que mi cuerpo no entendía. Al llegar al hotel, confieso que quedé impresionado. Era majestuoso, fachada moderna, pisos de mármol, empleados uniformados que te saludaban sin mirarte realmente. Un olor a perfume caro flotaba en el aire y una música suave sonaba en cada rincón. «Esto es de lujo», murmuré, casi avergonzado por mis zapatos gastados y mi ropa sencilla. «Tú solo disfruta, viejo», respondió Iván dándome una palmada en la espalda. «Ya está todo listo». En la recepción, Iván sacó papeles que yo no vi firmar. Habló con rapidez, en una mezcla de inglés y algo más. Entregó nuestros pasaportes, o mejor dicho, el mío. Luego se giró hacia mí y dijo: «Sube, te van a dar la llave. Yo voy a ver lo del restaurante. Quiero que cene como rey esta noche. ¿No subes conmigo? Enseguida, solo unos minutos». El ascensor olía a limón. La habitación estaba en el piso 8. Era amplia, elegante, con un ventanal enorme y una vista que parecía una postal. La cama tenía sábanas blancas impecables. Había toallas dobladas con forma de cisnes, una botella de agua mineral y una tarjeta de bienvenida. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Me senté en la cama. Esperé. Los minutos pasaron. Encendí la televisión, apagué la televisión, miré por la ventana, me cambié de camisa y nada. Llamé a recepción. ¿Podrían decirme si mi hijo ya subió? El señor Iván Rivas. Lo siento, no tenemos a nadie registrado con ese nombre. Pero él hizo la reserva. Él entregó los papeles. La habitación está a nombre de Ernesto Rivas. Usted figura como huésped único. Se me heló la espalda. ¿No lo vieron salir? No, señor. ¿Desea que revisemos las cámaras? No. Gracias. Colgué. Me asomé al pasillo. Silencio. Me asomé al ascensor. Nada. Regresé a la habitación y me senté otra vez. Y por primera vez desde que empezó el viaje, algo dentro de mí empezó a gritar en silencio: «Esto no está bien». Al día siguiente, cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto. No recordaba en qué momento me había dormido, pero sí recordaba perfectamente que Iván no regresó. Ni un mensaje, ni una nota, ni un ruido durante la noche. Me asomé al pasillo por si acaso. Nada. Tomé el ascensor y bajé al lobby. Pregunté por él. El mismo recepcionista de la noche anterior me miró como si fuera un estorbo. «Lo siento, señor. No tenemos constancia de otro huésped con usted».
me repitió con ese tono robótico que tanto molesta cuando uno solo busca un poco de humanidad. Me senté en uno de los sillones del hall central. El hotel estaba lleno de vida. Gente tomando café, turistas saliendo con sombreros, maletas rodando sobre el mármol, y yo, en medio de todo, como una mancha invisible. Decidí salir a caminar. Tal vez Iván estaba esperándome fuera. Tal vez se había confundido de hora, de lugar, de piso. Tal vez no sabía a dónde ir. Las calles eran limpias, modernas, con árboles y veredas ordenadas. Pero no entendía los letreros, no entendía el idioma, no entendía a las personas. Caminé una cuadra, luego otra. Los coches pasaban rápido. Los rostros eran ajenos, era como estar dentro de una postal, sin ser parte de ella. Regresé al hotel después de media hora, cansado y con un nudo en el estómago. Pregunté de nuevo. Nada. Me ofrecieron llamar a la policía. Dije que no. Todavía no. Todavía quería creer que había una explicación, que Iván aparecería con una bolsa de desayuno y una sonrisa nerviosa, diciendo, «Perdón, papá, me retrasé». Esa noche no bajé a cenar. Tampoco prendí la televisión. Solo me senté frente a la ventana, viendo cómo el cielo cambiaba de color sin avisar. Los tonos naranjas, rosados, morados, hermosos. Pero yo no podía sentir nada. Afuera, un país entero vivía su rutina. Pero yo, encerrado en una habitación demasiado perfecta, empezaba a comprender algo que me dolía admitir. No sabía dónde estaba, y lo peor era que tampoco sabía cómo volver. El tercer día amanecí con los ojos hinchados. Había dormido mal, o quizás no dormí en absoluto. La habitación seguía impecable, ordenada, perfumada, como si nada estuviera pasando. Pero yo ya no encajaba en ese lugar. Me duché con lentitud. Me vestí con la misma ropa del día anterior, porque ya no me importaba si alguien notaba que no cambiaba. Bajé al comedor del hotel con la esperanza ingenua de que, quizás, Iván estaría allí, esperándome con un café, un «lo siento» y alguna excusa tonta. Pero no. El salón estaba lleno de risas, de turistas bronceados, de familias felices y camareros atentos. Y yo, en medio, como un mueble viejo olvidado en un rincón elegante. «¿Número de habitación?», me preguntó el camarero. «408», respondí con la voz más firme que pude. Miró su tableta, luego me miró a mí. «Su reserva no incluye desayuno. Lo siento». «¿Cómo?». Mi hijo dijo que todo estaba incluido. «No figura aquí, señor». Yo asentí, bajando la mirada. «Está bien». Me senté en una mesa cerca de la ventana. Pedí un café solo, sin pan, sin nada. Al regresar a la habitación, empecé a mirar con otros ojos. Ya no veía el lujo, ni la vista, ni las sábanas de hilo egipcio. Veía una cárcel sin barrotes, un lugar donde yo no pertenecía. Intenté abrir el minibar, vacío. Busqué mis documentos en la valija. No estaban. Intenté acceder al wifi, pero pedía un código que solo Iván tenía en su teléfono. No había dejado nada, ningún número, ningún contacto, ninguna pista. Y por primera vez me hice una pregunta que hasta entonces había evitado. ¿Esto fue un descuido o un plan? A la tarde, el gerente del hotel tocó a mi puerta. Sonreía con educación, pero sus ojos no sonreían. «Señor Rivas, necesitamos confirmar su forma de pago para las siguientes noches». «Mi hijo». Él hizo la reserva. Pagó por adelantado. «Solo por 3 noches, señor. Y hoy es la tercera». Mi boca se secó. El corazón me golpeó el pecho. No tengo dinero, ni tarjeta, ni nada. El gerente respiró hondo. «Le daremos hasta mañana a mediodía para resolverlo. Espero que lo comprenda». Y se fue. Esa noche, la habitación me pareció más fría.
el silencio más fuerte, la soledad más real. El hotel era hermoso, sí, pero no era para mí, porque lo que brilla a veces no te ilumina, solo te recuerda que estás a oscuras. Ahora que lo pienso, todo empezó con esa frase tan simple, tan inocente, tan mentirosa. Disfruta, papá, yo vuelvo enseguida. Lo dijo mientras salía del ascensor, justo después de entregarme la tarjeta de la habitación. Yo todavía sostenía la maleta con una mano y el bastón con la otra. Estaba cansado por el viaje, abrumado por todo, pero su sonrisa me tranquilizó. No tardo, ¿sí? Solo voy a ver lo de la cena. Asentí y le creí, porque cuando un hijo te mira a los ojos y te promete algo, uno quiere creerle, porque si no puedes confiar en tu hijo. ¿En quién? Pasaron horas, la tarde se volvió noche y la noche madrugada. Y esa frase, que al principio sonaba tan suave, comenzó a retumbar en mi cabeza como un eco doloroso. Disfruta, papá. ¿Cómo se disfruta cuando no sabes dónde está la persona que te trajo? ¿Cómo se disfruta cuando empiezas a preguntarte si fuiste ingenuo o simplemente usado? Me vi a mí mismo esa primera noche, sentado frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad sin entender nada. Cada minuto que pasaba, su ausencia se hacía más evidente y más ruidosa. Al día siguiente, esa frase fue lo único que me quedó de Iván. Nadie más lo había visto. Nadie supo decirme si salió, si volvió, si siquiera existía. Pregunté a la recepción. Pregunté al botones. Pregunté a la señora de limpieza. ¿Vino solo?, dijeron algunos. ¿Iván? No lo recuerdo, dijeron otros. Y así, lentamente, comprendí que no solo me estaba abandonando, me estaba borrando, como si su plan fuera hacerme desaparecer sin que nadie notara mi ausencia. Esa frase, que parecía un gesto de amor, se convirtió en la última mentira que me dijo. Disfruta, papá. Pero yo no vine a disfrutar. Yo vine a ser dejado atrás. Miré el reloj por primera vez cuando la luz del sol ya se escondía detrás del horizonte. Marcaba las 7:48 de la tarde. Iván había salido al mediodía. Solo voy a ver lo de la cena, había dicho. Pero ya no era tarde. Era demasiado tarde. Bajé al lobby. Caminé hasta el restaurante. Lo recorrí con la mirada. Nada. No estaba en ninguna mesa. Tampoco en el bar, ni en los pasillos. Lo busqué por cada rincón como quien busca una parte de sí mismo que se ha perdido. El personal del hotel comenzó a mirarme con cara rara. Quizás pensaban que yo estaba confundido, que me había equivocado, que era uno de esos viejos que olvidan cosas. Pero no. Yo recordaba perfectamente, recordaba su voz, su cara, su promesa, y también recordaba que no había vuelto. Las horas pasaban. Volví a subir. Me senté frente a la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Vi familias pasear por la calle, parejas cenando, niños riendo, y yo esperando, como si la espera fuera suficiente para traerlo de vuelta. Cada vez que el ascensor hacía ting, me levantaba, caminaba hasta la puerta, escuchaba los pasos en el pasillo, esperaba que su voz dijera «Papá», pero no era él, nunca era él. A medianoche ya no me quedaban excusas. No había tráfico que justificara tantas horas. No había llamada, no había nota, no había señal, solo el silencio más cruel que he escuchado en mi vida. Porque no era el silencio de la distancia, era el silencio de alguien que no piensa volver. Me acosté sin apagar la luz, con la ropa puesta, con los zapatos aún puestos, como si todavía pudiera levantarme en cualquier momento para abrazarlo si entraba por la puerta. Pero la puerta
no se abrió, y las horas siguieron pasando, y él no volvió. Al día siguiente, muy temprano, bajé al lobby con la misma ropa arrugada de la noche anterior. Mis pasos eran lentos, pero mi cabeza hervía de preguntas. Me acerqué al recepcionista, un joven de aspecto amable que no era el mismo de los días anteriores. «Disculpe», le dije con voz baja, «¿alguien vio a mi hijo? Salió ayer al mediodía y no ha regresado». El recepcionista tecleó algo en la computadora. Luego me miró con cuidado. «¿El nombre, señor?» «Iván Rivas. Es mi hijo». Hizo la reserva. Entregó los papeles. «Yo soy Ernesto Rivas». El recepcionista negó lentamente con la cabeza. «Solo aparece usted, señor Rivas, como huésped único. No tenemos ningún registro de otro acompañante». «Pero él estuvo aquí, habló con ustedes, ¿no lo recuerdan?» «Yo no estaba ayer, lo siento. Tal vez puede preguntar con el supervisor de turno. Llega en una hora». Fui al restaurante. Pregunté a la camarera, a los botones, incluso a la señora que limpia los pasillos del piso 8. Nadie había visto a Iván. Ninguno recordaba haberlo atendido, haberlo saludado, haberle ofrecido nada. «¿Vino solo, verdad?», me preguntó uno de ellos. «No», respondí. «Él me trajo». Pero mi voz sonaba débil, como si incluso yo comenzara a dudar de mis propios recuerdos. Subí a la habitación. Me senté en la cama. El silencio pesaba más que nunca, y entonces empecé a pensar lo impensable. ¿Era posible que todo esto estuviera planeado? ¿Que Iván me hubiera traído aquí sabiendo que me dejaría? ¿Que hubiera hablado lo justo para no dejar huella? ¿Que hubiera pagado solo unos días? ¿Que hubiera borrado su presencia a propósito? La idea me revolvía el estómago, pero también empezaba a encajar todo demasiado bien. Ese día no salí de la habitación, tampoco almorcé. Solo me senté junto a la ventana, mirando la calle, esperando que en algún momento, entre la multitud, apareciera esa cara que yo tanto conocía, que me mirara con culpa, con vergüenza, o aunque sea, con explicación. Pero no apareció nadie, y cuando volví a mirar el reloj, otro día ya se estaba yendo, y con él también se iba la poca esperanza que aún me quedaba. Pasé la mañana entera sentado en el borde de la cama, mirando el teléfono de la habitación como si fuera un objeto mágico. Sabía que no tenía ningún número anotado, pero en algún rincón de mi memoria aún resonaban los dígitos del celular de Iván. Tomé el auricular. Marqué. Una vez, 2 veces, 3. La respuesta fue siempre la misma. Una grabación en un idioma que no entendía y luego el silencio. Intenté con el código internacional. Intenté marcando con y sin prefijo. Nada. Ni un tono, ni un buzón de voz. Ni siquiera el alivio de saber que suena aunque no conteste. Solo el vacío. Fui al lobby con la excusa de preguntar si había cabinas telefónicas, si podía usar un teléfono diferente. La recepcionista fue amable, pero confusa. Me ofreció su celular personal. Marqué el número otra vez, pero esta vez la voz automática en español fue clara. «El número que usted ha marcado no está disponible o ha sido dado de baja». Sentí que la sangre se me congelaba. «¿Perdón?». Lo intenté de nuevo. Lo marqué más despacio, como si eso cambiara algo. Nada. Iván había desaparecido incluso del sistema. Volví a la habitación tambaleando. Me senté en el suelo al lado de la valija. La abrí con desesperación, buscando algún papel, alguna nota, algo suyo. Nada. Solo mi ropa, mis medicamentos, mis zapatos viejos. Ninguna señal de él, como si nunca hubiera estado ahí. Y fue entonces cuando el pensamiento más cruel me cruzó la mente. ¿Y si esto fue su forma de borrarme del mapa? No matarme, no gritarme,
no abandonarme en la calle, sino dejarme muy lejos, muy solo, muy olvidado, y desconectarme, apagarme, como quien apaga un aparato viejo que ya no sirve. A la mañana siguiente, tocaron la puerta de la habitación. Era un golpe seco, sin pausa, de esos que no anuncian buenas noticias. Abrí. Del otro lado, un hombre con traje oscuro, rostro inexpresivo y un portapapeles en la mano. Señor Rivas, ha terminado su estadía prepagada. Necesitamos confirmar el pago para las noches siguientes. Yo me quedé en silencio. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no imaginé que me golpearía tan fuerte en el pecho. Mi hijo. Él reservó. Dijo que todo estaba cubierto. Solo 3 noches, señor. A partir de hoy, el costo debe ser cubierto por usted. Me temblaban las manos. Volví adentro. Abrí la valija. Busqué la billetera que sabía que no estaba. Lo hice igual, como quien busca en la basura algo que sabe que no dejó caer. No estaba. Busqué mi tarjeta, mi cédula, algún billete. Nada, ni un centavo, ni un documento, ni una forma de decir, yo puedo pagar. Volví a la puerta. El hombre seguía allí, sin moverse como si fuera parte del marco. No tengo nada, dije por fin. No tengo tarjeta, ni dinero, ni a quién llamar. Él anotó algo en su hoja. Le damos hasta el mediodía. Después la habitación quedará bloqueada. Me entregó una copia del aviso y se fue. Yo cerré la puerta con la mano aún temblando. Me senté en el borde de la cama. Miré a mi alrededor. Una habitación elegante, limpia, ordenada. Y yo, dentro de ella, como una mentira en un lugar perfecto. Pensé en bajar y explicarlo todo. Decir, fui abandonado. Decir, me robaron. Decir la verdad. Pero algo dentro de mí se resistía. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque, en el fondo, aún tenía la estúpida esperanza de que Iván regresara. A las 11 me levanté. Fui al lobby. Me acerqué al mostrador. La mujer que atendía tenía una sonrisa congelada. Yo intenté explicarme, con voz baja. Estoy teniendo un problema. Mi hijo desapareció. No tengo cómo pagar. Lo lamento, señor, dijo, interrumpiéndome. La política del hotel es clara. Si no puede abonar, debemos pedirle que desocupe la habitación. ¿Y si solo me dan una noche más? No está autorizado. Asentí, tragando saliva, y fue ahí, en ese mostrador brillante, bajo ese techo de luces cálidas y decoración elegante, donde lo entendí por completo. Estaba solo, y ya no tenía nada, ni siquiera dónde dormir. Volví a la habitación por última vez, con las manos sudorosas y el corazón en la garganta. Era mediodía. El reloj del pasillo marcaba las 12 en punto. En teoría, tenía que desocupar el cuarto. Pero yo todavía no entendía cómo podía hacerlo sin tener a dónde ir. Me arrodillé frente a la valija, como si fuera un cofre con respuestas. La abrí y empecé a revisar, una vez más, todo. Cada bolsillo, cada camisa, cada hueco. Busqué como un loco, como si mis papeles pudieran aparecer por milagro entre 2 pares de medias, pero no estaban. La billetera había desaparecido, el pasaporte también, las pocas monedas que llevaba, incluso las fotos que guardaba en un bolsillo lateral. Todo, todo había desaparecido. Intenté recordar cuándo fue la última vez que los vi. ¿En el aeropuerto? ¿En el taxi? ¿En el hotel? No podía ubicar el momento exacto, y esa incertidumbre me carcomía la cabeza. Quise convencerme de que había sido un robo, que tal vez alguien había aprovechado un descuido, que había sido un accidente, una coincidencia. Pero en el fondo, algo dentro de mí lo sabía. No fue un descuido, no fue un robo, fue parte del abandono. Me miré al espejo. Tenía los ojos hundidos, los labios secos, la barba crecida.
Parecía otro hombre, uno derrotado. Y sin embargo, ahí estaba yo, de pie, respirando, con la garganta cerrada, pero con una certeza que me quemaba el pecho. Me dejaron sin nada, pero aún no me han quitado lo único que me queda, el nombre. Y mientras recuerde quién soy, no estoy del todo perdido. Pero claro, ¿cómo demostrarlo sin papeles? ¿A quién le importa un nombre cuando no puedes probarlo? A las 12:30 tocaron la puerta. Señor Rivas, por favor, necesitamos la habitación. Asentí, tomé la valija y bajé, con pasos lentos, como quien abandona no solo un hotel, sino también la idea de que era alguien para alguien. Ya no tenía habitación, ya no tenía nombre en el sistema, ya no tenía pasaporte, ni dinero, ni a quién llamar. Tenía una maleta medio vacía, un bastón que me temblaba en la mano y el mismo traje arrugado de los últimos días. Me senté en uno de los sillones del lobby. No sabía a dónde ir. No conocía una sola calle, una sola palabra en ese idioma, una sola persona que pudiera decirme, tranquilo, estoy contigo. Y entonces ocurrió. El recepcionista, el nuevo, un joven con peinado perfecto y sonrisa congelada, me miró desde el mostrador con incomodidad. Me observó por unos segundos. Luego se acercó con una tablet en la mano. Señor, ¿Rivas? Sí, respondí levantando la cabeza. Disculpe, pero no podemos permitir que permanezca en las áreas comunes. Ya no figura como huésped registrado. Lo entiendo, pero no tengo a dónde ir. Lo lamento, pero es política del hotel. Si no es cliente, no puede estar aquí. Me quedé callado. Por dentro me hervía la vergüenza, la humillación. Sentí la mirada de los demás huéspedes sobre mí, como si yo fuera un loco, un intruso, un vagabundo, y quizás, en ese momento, ya lo era. Me levanté lentamente, tomé la maleta y salí caminando por la puerta giratoria sin mirar atrás. El sol caía fuerte afuera, la calle parecía otra, más ancha, más hostil. Busqué una sombra donde sentarme, una esquina, un banco, lo que fuera, pero todo me parecía ajeno, todo me decía, tú no perteneces aquí. Y entonces, por primera vez desde que Iván me dejó, me permití llorar, no en silencio, no con dignidad. Lloré como un niño perdido en un país que no entiende su llanto, porque entendí que ya no era parte del mundo que conocía, ni tampoco del mundo nuevo. Estaba entre dos tierras, pero en ninguna era bienvenido. Y eso dolía más que cualquier traición. Pensé que me darían unos minutos más, un poco de comprensión, un poco de compasión. Pero no, apenas crucé la puerta del lobby por segunda vez, con la esperanza tonta de sentarme un rato a cargar fuerzas, dos empleados de seguridad se acercaron sin rodeos. No eran violentos, pero sí firmes, y su sola presencia me hizo sentir más culpable de lo que era. Señor, no puede permanecer aquí. Ya le avisamos esta mañana, dijo uno, mientras el otro cruzaba los brazos. Lo sé, solo quería sentarme un momento. No es posible, lo siento. Me rodearon, sin tocarme, pero marcando el espacio. Yo sentí que el aire se me iba, que el suelo se abría bajo mis pies. Había pasado 3 noches en ese hotel. Había dormido en sus sábanas blancas. Había creído, aunque sea por un instante, que era bienvenido. Pero ahora, ¿me echaban como a un ladrón? Tomé mi maleta. La rueda se trababa. El bastón se me resbalaba de las manos. Los recepcionistas fingían no mirar. Los turistas se apartaban. Y yo, con la cabeza baja, salí de allí como si hubiera cometido un crimen llamado ser viejo, ser pobre, molestar. La calle me recibió con su ruido, su sol, su indiferencia. No sabía hacia dónde ir. No tenía mapa, ni idioma, ni orientación. Caminé por cuadras sin saber si iba hacia algo.
o simplemente me alejaba del recuerdo de ese lugar. Me senté en un banco de piedra al lado de una tienda cerrada, la maleta a un lado, el bastón apoyado en mi pierna y el alma hecha pedazos. Recordé cuando Iván me dijo que era un viaje para descansar, para oxigenarme, y ahora respiraba, sí, pero un aire que no me pertenecía. Y en mi pecho solo quedaba la pregunta, ¿qué hago ahora? ¿A quién le importo? El sol bajó, y con él también mis fuerzas. Caminé sin rumbo durante horas, arrastrando una maleta que ya no tenía sentido, y sosteniéndome con un bastón que parecía más débil que yo. La ciudad se llenó de luces, de gente apresurada, de autos que pasaban como fantasmas. Yo no tenía a quién preguntar, no sabía el idioma, no tenía documentos, y ya no me atrevía a volver a ningún lugar. Entonces vi un parque, una plaza abierta, con bancos de madera, una fuente seca y faroles encendidos. Me acerqué como quien encuentra un refugio en medio del naufragio. Miré a los lados. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Me senté. Tenía hambre. Pero más que eso, tenía miedo. Miedo de que me echaran también de allí. Miedo de que alguien se acercara con malas intenciones. Miedo de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Pero el cuerpo no aguanta tanto, y el alma menos. Me recosté en el banco, con la valija debajo de mis pies y el bastón sobre el pecho. Cerré los ojos, no para dormir, sino para dejar de mirar una realidad que ya no reconocía. No sé cuánto tiempo pasó. El frío de la madrugada me despertó. Las luces seguían encendidas. Un par de sombras cruzaban la plaza, riendo. Lejos, una sirena sonaba, y el estómago me rugía. Por un instante creí que todo era una pesadilla, que abriría los ojos y estaría en casa, en mi sillón, con el café humeante y la radio encendida. Pero no, seguía allí, solo, viejo y más perdido que nunca. Dormí por partes, entre escalofríos y sobresaltos, y cuando amaneció, la luz del sol no me trajo consuelo. Solo me mostró con más claridad lo lejos que estaba de todo lo que conocía. Ese banco, esa plaza, ese país. Nada de eso era mío. Ni siquiera el cuerpo en el que yo estaba me parecía propio. Y por primera vez sentí que no solo me habían abandonado, me habían exiliado del mundo. El segundo día sin Iván fue peor que el primero, porque ya no había sorpresa, ni esperanza, ni negación, solo realidad, una realidad hecha de hambre, de frío y de una vergüenza que se metía en los huesos. Intenté acercarme a una panadería. Desde afuera vi los croissants dorados, el café caliente, la gente conversando sin apuro. Entré, me puse en la fila, y cuando llegó mi turno, no supe qué decir. «¿Sí, señor?», preguntó la dependienta. «Disculpe, ¿hay algo que le sobre? ¿Algo que ya no vendan? ¿Que se eche a perder? Yo...» Mi voz se quebró. Ella me miró por un segundo largo, incómodo. Luego bajó la vista. «Lo siento, no estamos autorizados a regalar comida». «Entiendo». Salí con la cara ardiendo, no por el sol, por la vergüenza. Caminé más. Pasé por mercados, bancos, oficinas, plazas, busqué baños públicos, bebí agua de una fuente. Me senté en una parada de autobús, aunque no supiera a dónde iba. Un policía se me acercó. Me dijo algo que no entendí. Yo solo levanté las manos, mostré la valija y dije, «Turista, perdido». Me miró con desconfianza, pero me dejó ir. Y eso fue lo peor, que incluso cuando los demás me veían, era como si no existiera. La segunda noche fue más fría. El banco del parque me dolía en la espalda. Los músculos me temblaban. Y el estómago era un agujero. Pero lo peor seguía siendo la vergüenza de haber creído,
de haber confiado, de haber dicho sí a un viaje que prometía descanso y me estaba matando lentamente. Las primeras 48 horas me quitaron mucho, la dignidad, la energía, la orientación, pero también me mostraron una verdad. Cuando uno pierde todo, hasta lo básico, lo único que queda es la voluntad de seguir respirando. Y yo, aunque roto, todavía respiraba. La tercera noche la pasé en una banca distinta, en una plaza más alejada, más oscura, más silenciosa. No porque fuera mejor, sino porque me daba vergüenza volver al mismo lugar de antes. Como si los árboles, los bancos y hasta los faroles pudieran juzgarme. A lo lejos vi a un hombre sentado en el suelo, cubierto con una manta vieja, rodeado de bolsas. Sus ojos brillaban en la penumbra, pero no con amenaza, sino con algo que reconocí de inmediato. Resignación. Me senté en la banca más cercana. No dije nada. Tampoco él. Solo el sonido del viento y algún coche que pasaba rompían el silencio. Después de un rato, el hombre se levantó con dificultad y se acercó. Sus movimientos eran lentos, arrastrados, como los míos. Dijo algo. Palabras que no entendí. Un idioma áspero, rápido, desconocido. Le respondí. No entiendo. No hablo su idioma. Él hizo un gesto con las manos, señalando su boca, luego su estómago. Hambre. Yo asentí. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Sacó algo de una bolsa, medio pan duro y una lata abollada. Me ofreció un pedazo. Lo tomé con manos temblorosas, no por el frío, sino por la emoción. Comimos en silencio, como dos animales heridos que encuentran consuelo uno en otro. No necesitábamos entendernos con palabras. Nos unía algo más profundo, la pérdida. Él era de otro país, yo también. Él no tenía nombre, yo lo tenía, pero nadie lo reconocía. Él había sido olvidado por el mundo, y yo también. Antes de irse, me puso la mano en el hombro. No dijo nada. Solo me miró, como diciendo, resiste. No estás solo en esto. Y por primera vez, aunque no entendí una sola palabra de lo que él había dicho, sentí que alguien me había hablado de verdad. Después de tantas noches a la intemperie, mi cuerpo ya no respondía como antes. Los pasos me dolían, la espalda me crujía y hasta el alma se me arrastraba por dentro. Caminaba sin rumbo, solo buscando una banca que no estuviera ocupada, un rincón donde no molestara, un lugar donde pudiera ser invisible sin que doliera tanto. Fue entonces cuando la vi, una iglesia pequeña, escondida entre edificios altos, vieja, de paredes gastadas, pero con la puerta abierta. Entré sin saber por qué, no por fe, sino por instinto, por necesidad de un techo, de un silencio distinto al de la calle. Dentro olía a madera, a cera, a incienso envejecido. Había bancos de madera, vitrales polvorientos y una imagen de Cristo que parecía mirarme no con juicio, sino con lástima. Me senté en el último banco, y por un rato no hice nada, solo respiré. Sentí que el aire no me empujaba afuera, que ese lugar no me pedía tarjeta, ni nombre, ni reserva previa, solo me pedía estar. Un hombre mayor, de rostro amable, se me acercó en silencio. No era cura, tampoco parecía trabajador, solo alguien que limpiaba, que encendía velas, que cuidaba ese rincón olvidado. ¿Está bien?, me dijo con voz baja. No, respondí, sin poder fingir. Me ofreció un vaso de agua y después un pan duro envuelto en servilleta. No preguntó más, no me interrogó, no me juzgó, no intentó salvarme, solo me ofreció lo que tenía, un gesto de humanidad. Aquella noche no dormí en la iglesia, pero salí de allí con algo más en el pecho, no esperanza, pero sí un respiro, porque a veces, cuando todo el mundo te cierra la puerta,
una iglesia vieja y silenciosa puede recordarte que aún existes. Después de 5 días en la calle, con el cuerpo cansado y el alma en ruinas, reuní el valor para pedir ayuda. Me acerqué a un centro comunitario que encontré por casualidad, un lugar modesto con paredes descascaradas y un cartel que decía en varios idiomas: ayuda social, comida, información. Entré como quien pisa tierra firme después de naufragar. Había una mujer en la recepción de mediana edad, con gafas grandes. Parecía amable, o al menos no parecía tener prisa. Me acerqué. Señora, necesito ayuda. No tengo dónde dormir, no tengo documentos. Me dejaron aquí. ¿Quién lo dejó, señor? Mi hijo. Él me trajo de viaje y me abandonó. La mujer parpadeó. Tomó una hoja. Comenzó a hacerme preguntas. Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad. Respondí todo con la voz temblorosa, con ese tono de quien aún no cree lo que está contando. ¿Tiene alguna forma de probarlo? ¿Algún número de teléfono? Lo tenía todo en mi billetera, en el pasaporte. Mi hijo lo llevaba todo y desapareció. Ella me miró por encima de los lentes, no con dureza, pero sí con una sombra de duda. ¿Sabe que esta historia no es muy común? Lo sé, pero es la verdad. Me dejaron esperar en una silla de plástico por más de 1 hora. Pasaban personas con papeles, con carpetas, con miradas que decían: otro viejo con delirios. Finalmente, una asistente social me atendió. Me llevó a una sala con una mesa y una libreta. Me pidió que repitiera todo desde el principio. Lo hice, desde el vuelo, desde la sonrisa de Iván, desde la habitación del hotel hasta la plaza donde dormí. Ella tomaba notas, pero su cara no cambiaba. ¿Tiene antecedentes de pérdida de memoria?, preguntó. No, recuerdo todo. Lo que no tengo es cómo probarlo. Y esa fue la parte más cruel. No bastaba con vivir el abandono. Tenía que defenderme de la incredulidad. Mi historia era tan triste, tan absurda, que parecía inventada. Y yo me sentía como un actor fracasado, contando su tragedia en un idioma que nadie quería escuchar. Pero lo peor no era que no me creyeran. Lo peor era que empezaba a dudar de mí mismo. Estaba sentado frente a una asistente social, en una sala con paredes grises y una ventana cerrada que apenas dejaba pasar la luz. Tenía una carpeta frente a mí, pero vacía, porque yo no tenía documentos, ni fotos, ni una tarjeta, ni una carta, nada. Solo tenía mi voz y mi memoria. ¿Su nombre completo? Ernesto Rivas. ¿Edad? 72. ¿País de origen? Argentina. Ella anotaba, sin mirarme, como si lo que yo decía fuera solo ruido, como si las palabras no pesaran nada cuando no llevaban prueba adjunta. ¿Tiene algún familiar que podamos contactar? Mi hijo, Iván, pero ya le dije, me trajo aquí y desapareció. Su número ya no funciona. ¿Alguna otra persona? No, mi esposa murió. No tengo más familia cercana. Mis vecinos no saben que estoy aquí. Nadie me está esperando. Ella alzó la vista por primera vez. Tenía compasión, sí, pero también duda. ¿Tiene alguna enfermedad mental diagnosticada? No. ¿Y toma alguna medicación? Sí, pero la dejé en el hotel. ¿Y luego me echaron? Ella suspiró. Entienda que sin documentos no podemos confirmar nada, ni su identidad, ni su nacionalidad, ni su historia. Yo asentí, tragando saliva. Lo entiendo. Pero, ¿cómo se supone que demuestre quién soy si todo lo que soy lo llevaba él? Salí de allí más confundido que al entrar, porque por primera vez me di cuenta de algo. No importa cuánto recuerdes de ti mismo, cuántos detalles des, cuán clara sea tu memoria, si no tienes una prueba en papel,
Para el mundo no existes. Y eso era más aterrador que estar perdido. Después de aquella entrevista con la asistente social, me permitieron quedarme temporalmente en un albergue, un lugar limpio, pero impersonal. Frío, aunque no por la temperatura. Frío de ese que nace cuando nadie te llama por tu nombre. Compartía la habitación con otros 3 hombres, cada uno con su historia, cada uno con su silencio, porque en ese lugar, más que hablar, la gente sobrevive. Durante el día, caminaba por las calles sin rumbo. Tenía miedo de quedarme quieto, miedo de pensar, miedo de que si me sentaba, mi mente me repitiera otra vez que Iván no iba a volver. Me sentaba en plazas, en estaciones de bus, en cualquier sitio donde pudiera mezclarme entre la multitud. Nadie me miraba, y esa invisibilidad me pesaba como un abrigo mojado. Por las noches, cuando las luces se apagaban, venía lo más difícil. Recordar. Recordar cuando Iván era un niño y me abrazaba sin miedo. Cuando decía, papá, no quiero que envejezcas nunca. Cuando me miraba con ternura y no con prisa. Cuando me prometió, no una sino 1000 veces, que nunca me dejaría solo. Lloraba, no por dolor físico, sino por la traición, por el abandono y por la culpa de haber creído, de no haber sospechado, de haber querido ingenuamente que un viaje podía curar el silencio entre nosotros. En ese albergue nadie preguntaba por qué llorabas, nadie se acercaba a consolar, porque todos cargaban su propio peso, y a veces el dolor ajeno es solo un espejo incómodo. Pero aún así, una noche, uno de los hombres de la habitación me pasó un pañuelo sin decir nada. Solo eso, un gesto mínimo, pero que, en ese momento, valía más que 1000 palabras, porque había pasado días sin que nadie me tocara el hombro, sin que nadie me viera, y ese pañuelo fue, por un instante, una prueba de que todavía estaba aquí, todavía era alguien. Fue una mañana cualquiera, una de esas en que uno ya no espera nada, en que te despiertas simplemente porque el cuerpo no puede seguir acostado. El albergue estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de una lámpara vieja y el rechinar de una escoba al otro lado del pasillo. Me senté en la cama, como todos los días, con la rutina vacía de quien sobrevive por inercia. Pero entonces escuché algo, no fuerte, no claro, pero sí lo suficiente para que se me erizara la piel. Ernesto Rivas, mi nombre en voz ajena, dicho desde la recepción del albergue. Me quedé congelado. Me levanté con lentitud, como si cada paso fuera un acto sagrado. Me asomé por el pasillo. Un joven hablaba con una mujer del personal. Tenía una carpeta en la mano. No parecía policía, tampoco trabajador social. ¿Ernesto Rivas?, repitió. Di un paso al frente. Soy yo. Él giró la cabeza. Me miró con sorpresa. ¿Usted es Ernesto? Asentí. Me enviaron del centro comunitario. Dijeron que usted vino hace días, que contó una historia extraña. ¿Y? ¿Y yo? Escuché su nombre en un informe interno. Alguien lo anotó mal, como Eduardo, pero yo conocí a un Ernesto Rivas hace años en Buenos Aires, y me sonó. Quise asegurarme. Sentí que el mundo se detenía por un segundo, no por emoción, sino por duda. ¿Me conoció? A usted no, pero a su esposa. Ella era profesora de literatura. Yo fui alumno de ella en 1992. Me quedé mudo. No era una mentira. Él recordaba su nombre, sus frases, hasta su letra. Y por primera vez desde que llegué a ese país, alguien confirmaba que yo era real. Él no tenía poder para sacarme de esa situación, pero me dio algo más valioso, una firma, una constancia, un testimonio. Una voz que decía, Ernesto Rivas existió, tuvo esposa, tuvo casa, tuvo historia. Y
En ese momento fue más que suficiente para seguir respirando. Después de que aquel joven confirmara que yo no era un invento, ni un demente más del albergue, ni una historia mal contada, algo empezó a moverse, muy lento, como todo en la burocracia, pero al menos ya no era invisible. Al día siguiente me citaron en una oficina municipal, un lugar austero con paredes deslucidas y sillas de plástico gastadas. Me dijeron que esperara, y lo hice. Esperé más de una hora, como quien espera un veredicto, como quien no sabe si lo van a salvar o a terminar de enterrar. Finalmente me llamaron. Una voz serena, masculina. ¿Ernesto Rivas? Sí, dije, de pie, como si respondiera en un juicio. El hombre me miró desde la puerta de su despacho. No llevaba corbata, tenía ojeras, y los ojos de alguien que ha visto mucho. Soy Mateo Sánchez, trabajador social. Pase, por favor. Entré, me senté. Él también. ¿Quiere un café?, preguntó. Negué con la cabeza. Mi estómago ya no aceptaba nada desde hacía días. Bueno, entonces, cuénteme usted todo, desde el principio, y tómese su tiempo. No sé cuánto hablé. Solo sé que, por primera vez, alguien me escuchó sin interrumpir, sin mirarme el reloj, sin buscar inconsistencias. Mateo asentía, tomaba notas, pero sin frialdad. Sus ojos no se alejaban de los míos. Cuando terminé, él guardó la lapicera y dijo, «No sé si todo lo que cuenta se puede comprobar, pero le creo, y eso ya es algo». Yo asentí. No pude decir nada. La garganta se me cerró, y los ojos, bueno, los ojos ya estaban acostumbrados a llorar. Mateo me dio un papel, un acta informal, un resumen de lo que le conté, con su firma y sello. Esto no es un pasaporte, pero es un primer paso. Vamos a ver si podemos contactar a su consulado. Lo tomé con ambas manos. Era solo una hoja, pero pesaba como un ladrillo que decía «Usted existe». Y alguien por fin lo reconoció. Mateo cumplió su palabra. Al día siguiente me llamó por teléfono al albergue. «Ernesto, conseguí que lo reciba alguien en el consulado. No es fácil, pero vamos a intentarlo». Sentí que por fin una puerta se abría, aunque fuera apenas una rendija. Me acompañó en metro. Yo no recordaba la última vez que había viajado bajo tierra. La gente iba apurada, los vagones repletos. Nadie miraba a nadie. Pero yo, sentado junto a Mateo, sentía algo que no sentía hace mucho. Dirección. El consulado estaba en una calle elegante, entre embajadas y edificios con banderas. Había seguridad, vidrios blindados y ventanillas frías. Nos hicieron esperar. 1 hora. 2, tal vez más. Finalmente, un hombre de mediana edad nos recibió. Formal, serio, pero no hostil. Mateo explicó todo. Yo me limité a escuchar, porque cada vez que abría la boca, la emoción me ahogaba. Mostraron el informe que Mateo había redactado. Mencionaron el nombre de mi hijo. Dieron detalles del supuesto vuelo, fechas, números. El funcionario tomó nota de todo y luego me miró. «¿Usted tiene algún documento que pruebe su identidad?» «No», respondí. «Pero puedo decirle el número de mi pasaporte de memoria, y el número de teléfono fijo de mi casa, y la dirección exacta donde viví por 42 años, y el nombre completo de mi esposa, y de mi perro y de mis médicos». El funcionario esbozó una leve sonrisa, no por burla, sino por respeto. «A veces la memoria vale más que un papel», dijo. Prometieron investigar, buscar en el sistema migratorio, verificar si efectivamente había ingresado al país en la fecha indicada. Contactar con Argentina. Mateo me acompañó de regreso al albergue. No dijo mucho. Tampoco hizo falta.
Yo llevaba en el bolsillo una copia del acta firmada por el consulado. Por primera vez en semanas, sentía que alguien empezaba a creer en mí oficialmente. Y aunque seguía sin pasaporte, sin dinero, sin hogar, esa hoja doblada en mi bolsillo me daba algo que había perdido desde el primer día: esperanza. Una semana después de la visita al consulado, Mateo vino a verme al albergue con el rostro serio. Llevaba una carpeta en la mano. Yo lo supe de inmediato. No traía buenas noticias. Se sentó a mi lado en el patio trasero, donde yo solía pasar las tardes mirando a los gorriones. Recibimos respuesta del consulado, dijo, sin rodeos. Y confirmaron que usted ingresó al país en la fecha que dijo, pero hizo una pausa. No hay ningún reporte de desaparición a su nombre. Nadie ha reportado que usted esté perdido. Ni su hijo, ni ningún familiar. Nadie. Me quedé en silencio, no porque no lo esperara, sino porque escucharlo en voz alta dolía más que imaginarlo. ¿Está seguro?, pregunté como si aún me quedara una esperanza mínima. ¿Revisaron bien? Revisaron todo, Ernesto. No hay ninguna denuncia. Y lo que es peor, su hijo ya volvió a Argentina. Solo. Hace 5 días. La noticia me cayó como una piedra en el pecho. Iván, el mismo que me abrazó antes del vuelo, que me prometió descansar, que dijo, vuelvo enseguida. Había regresado a casa sin mí, sin remordimiento y sin mirar atrás. Mateo me puso una mano en el hombro. Sé que esto duele, pero es importante que lo sepa, porque ahora podemos avanzar con la denuncia formal desde aquí. Yo asentí, pero con la mirada perdida. ¿Cómo se denuncia a un hijo? ¿Cómo se digiere la idea de que, mientras uno duerme en una banca, el que debería estar buscándote está desayunando tranquilo, como si tú jamás hubieras existido? Esa noche no lloré, no grité, no golpeé nada. Solo me quedé sentado mirando una hoja en blanco, la misma que usaron para certificar que nadie me había buscado, y entendí que el abandono duele una vez, pero el olvido duele todos los días. La noticia me llegó como una cuchillada sin aviso. Iván había regresado a Argentina, solo, 5 días atrás, en el mismo vuelo que originalmente estaba reservado para los dos. Mateo fue quien me lo dijo, con ese tono cuidadoso que se usa cuando se habla con alguien que ya ha sufrido demasiado. Verificamos los datos migratorios, explicó. Su hijo salió del país, sin usted. No hubo reporte de desaparición. No se comunicó con el consulado. No dejó constancia de nada. Yo me quedé sentado en silencio. No era sorpresa, era confirmación. Y eso, a veces, duele más. Pasé el resto del día caminando por calles que ya no me parecían tan hostiles, pero tampoco familiares. No buscaba nada. Solo necesitaba moverme, como si así pudiera escapar de la imagen de Iván subiendo solo al avión, tomando asiento junto a la ventana, poniéndose los audífonos y olvidándome. Intenté recordar alguna señal, un gesto, una palabra, algo que me indicara que él planeaba dejarme atrás. Pero no encontré nada, porque en realidad nunca quise ver. Esa noche, en el albergue, me ofrecieron una sopa caliente y por primera vez en días tuve apetito, porque el cuerpo, por muy herido que esté, tarde o temprano empieza a reclamar su lugar. Comí en silencio. Luego me senté junto a la ventana y me pregunté algo que nunca había tenido el valor de poner en palabras. ¿Y si no quiero volver? ¿Y si mi regreso no es a mi país, sino a mi dignidad? No podía cambiar lo que Iván había hecho, pero aún podía elegir quién quería ser yo, ahora que ya no era su sombra,
ni su carga, ni su excusa, y por primera vez desde que me dejaron, sentí dentro de mí no solo dolor, sino decisión. Una mañana, mientras tomaba un café en el comedor del albergue, Mateo entró con el ceño fruncido y un papel en la mano. Me miró con un gesto que ya no era solo de compasión, sino de enojo contenido. Tenemos la respuesta del consulado argentino. Lograron contactar a su hijo. Mi pulso se aceleró. ¿Y qué dijo? Pregunté con más miedo que esperanza. Mateo se sentó frente a mí. Respiró hondo y con un tono seco, como quien ya no sabe cómo suavizar una herida, respondió: «Dijo que usted se perdió solo, que lo acompañó en el viaje, pero se desorientó al salir del hotel, que él lo buscó durante horas y que, al no encontrarlo, tuvo que regresar». Me quedé en blanco, como si cada palabra fuera una bofetada. ¿Eso dijo? Mateo asintió. Y además, afirmó que usted tiene episodios de confusión, que suele olvidar cosas, que no sabe manejarse solo y que, probablemente, se alejó voluntariamente. Las palabras se me clavaban en la garganta, no por la mentira, sino por la frialdad con la que fue dicha. Iván no solo me había abandonado, me había desdibujado, transformado en un viejo que se pierde, en alguien débil, inservible, prescindible. Había encontrado una excusa perfecta para lavarse las manos y seguir con su vida sin culpa. ¿Y le creyeron?, pregunté con la voz quebrada. No del todo. Gracias al informe que hicimos aquí, a los testimonios y a la contradicción en sus fechas. Hay dudas, pero aún así es su palabra contra la suya. Me incliné hacia adelante. Miré mis manos. Temblaban, no por miedo, sino por rabia. «No puedo permitir que mi historia termine así», susurré. «No soy un viejo que se perdió. Me dejaron, a propósito, como si no valiera nada». Mateo me miró en silencio. Luego colocó el papel sobre la mesa. «Entonces, vamos a demostrarlo, Ernesto. No por él, no por el consulado, por usted. Porque usted merece que la verdad tenga nombre. Y ese nombre es el suyo». Volví al consulado unos días después, acompañado nuevamente por Mateo, pero esta vez no como un viejo confundido, sino como un hombre decidido a recuperar su verdad. Llevábamos pruebas, fechas, testimonios, la constancia del albergue, el registro de entradas y salidas del hotel, incluso una carta escrita por el joven que me reconoció como esposo de su antigua profesora. Cada hoja era una parte de mí que intentaba reconstruir. Nos recibió un funcionario distinto al anterior, más joven, más escéptico, con la mirada entrenada para detectar fraudes. «La versión de su hijo es muy clara», dijo mientras hojeaba los documentos. «Dice que usted sufre confusión mental y que simplemente desapareció». «¿Y qué dice el sistema migratorio?», interrumpió Mateo. «¿No demuestra acaso que su hijo regresó solo al país?». El funcionario asintió. «Sí, eso es cierto». «¿Y cómo puede ser eso lógico?», pregunté con la voz firme por primera vez. «Si yo era un anciano perdido en un país extranjero, ¿cómo se explica que él abordara un avión y no hiciera ni una denuncia?». Hubo silencio. El funcionario dejó los papeles sobre la mesa. Se quitó los lentes y me miró. «Señor Rivas, debo ser honesto. Nosotros dudamos. Al principio, su historia parecía inverosímil, demasiado cinematográfica». «No me sorprende», dije. «Yo tampoco habría creído en mí. Pero lo investigamos, y hay inconsistencias en la versión de su hijo, demasiadas para ignorarlas». Me incliné hacia adelante. «Entonces, ¿me creen?». Él suspiró, y luego, con un gesto que no olvidaré jamás, asintió. «Sí,
Le creemos. No lloré, no grité, no celebré, solo cerré los ojos y respiré. Después de tantos días de silencio, de sospechas, de humillaciones, por fin alguien pronunciaba la frase que más necesitaba oír. ¡Le creemos! No me devolvieron el pasaporte ese día, ni me ofrecieron un vuelo inmediato, pero me devolvieron algo que vale más que cualquier documento: la dignidad. El día que me entregaron el documento provisorio para regresar a mi país, me temblaban las manos como si sostuviera oro puro. No era un pasaporte verdadero, no llevaba visas ni sellos elegantes. Era solo una hoja plastificada, con mi nombre, una foto mal tomada y la autorización para volver a casa. Pero para mí era libertad. El vuelo no lo pagó el consulado, tampoco Iván. Fue una organización de ayuda a personas en situación de abandono la que gestionó todo. Voluntarios, gente común, gente que creyó en mí más que mi propio hijo. El trayecto hacia el aeropuerto fue silencioso. Miraba por la ventana del taxi como si cada edificio fuera parte de un sueño largo y confuso. Aún me dolía el cuerpo, pero algo en mí había cambiado. No era el mismo hombre que bajó del avión semanas atrás, tomado del brazo de su hijo. Ahora bajaba solo, pero erguido. En el aeropuerto, un empleado me ayudó con el embarque, me dio una botella de agua, me deseó buen regreso. Yo no llevaba maleta, ni celular, ni recuerdos físicos de ese país. Solo un cuaderno pequeño que Mateo me había regalado, donde escribí cada noche lo que sentía, como si mi historia solo existiera si la dejaba por escrito. Al subir al avión, busqué la ventanilla. Me senté, respiré profundo, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Durante el despegue, cerré los ojos, no para dormir, sino para agradecer, porque podía haber terminado perdido para siempre, muerto en una plaza, sin nombre, sin historia. Pero no, estaba volviendo. Sin nada, sí, sin ropa, sin hogar, sin familia, pero con algo que no se compra en ningún duty free: vida y memoria, y la voluntad intacta de empezar de nuevo. Cuando el avión aterrizó, sentí que mis pies tocaban tierra firme por primera vez en mucho tiempo. No era solo el suelo de mi país, era el suelo de mi realidad. Salí del aeropuerto con una bolsa plástica en la mano y una carta del consulado en el bolsillo. Nada más. No había nadie esperándome. Ningún cartel con mi nombre, ningún abrazo, ningún papá, perdón. Solo el murmullo de los altavoces, el vaivén de los taxis y el cielo gris de Buenos Aires. Tomé el colectivo como pude. No recordaba lo pesado que puede ser el mundo cuando llevas el alma rota. El chofer no me cobró al ver el papel en mi mano. «Bienvenido, señor», me dijo. Casi me hace llorar. Bajé en la esquina de siempre. La panadería seguía ahí, la plaza también, el kiosco de don Raúl, cerrado. Caminé hasta la que fue mi casa, la casa que compré con años de trabajo, la que pinté con mis propias manos, la que compartí con Clara durante más de 40 años. Estaba distinta, la reja cambiada, la cortina nueva, y una placa en la entrada: propiedad privada, no pasar. Toqué el timbre. Una voz de mujer respondió desde adentro: «Sí, disculpe, ¿Iván vive aquí? ¿Iván? ¿Iván Rivas?» «No, hace meses que vendió la casa. Nosotros la compramos. ¿Quién lo busca?» Me quedé helado. «Nadie», respondí. «Perdón, me equivoqué». Me alejé, sin enojo, sin gritos, solo con una certeza que me aplastaba. Había vuelto, sí, pero no tenía a dónde volver. Me senté en la plaza de enfrente, la misma donde Iván jugaba de niño. Miré los árboles, los bancos y el edificio blanco, que ahora ya no era mío. No me dolía la casa, me dolía lo que representaba, porque entendí, de golpe,
que el lugar que antes llamaba hogar ya no existía, y que ahora, si quería seguir adelante, tendría que construir uno nuevo, no con ladrillos, sino con memoria, con palabras, con cada paso que aún me quedaba por dar. Ahora vivo en una habitación alquilada, pequeña, con una ventana que da a un árbol sin hojas. No tengo mucho, pero tengo lo suficiente. Un colchón firme, una silla, una taza para el café y una libreta donde cada noche escribo una línea para no olvidar quién soy. No sé si algún día Iván tocará esa puerta. No sé si se atreverá a pronunciar mi nombre sin que le tiemble la voz. No sé si buscará una excusa, una mentira nueva, o si vendrá con los ojos bajos, esperando que yo lo abrace como si nada hubiera pasado. Pero sí sé una cosa. Si algún día se atreve a mirarme a los ojos otra vez, yo no miraré hacia otro lado. Le mostraré mis arrugas, las que me dejó el abandono. Le mostraré mis manos, las que buscaron comida en la basura y abrigo en los bancos. Le mostraré mi voz, la que nadie escuchó durante semanas, pero que nunca se calló. Y si me pregunta si lo perdono, le diré que no lo sé, porque no se trata solo de perdón, sino de algo más profundo, reconocimiento. Quiero que me vea, que entienda que el viejo que dejó en otro país sin documentos ni dinero sobrevivió, no gracias a él, sino a su ausencia. Hoy, cuando camino por la plaza, cuando me cruzo con rostros que no conozco, cuando me detengo a mirar el cielo del atardecer, siento algo que pensé que había perdido para siempre, paz, y no por haber olvidado, sino porque ya no cargo su abandono como una herida, sino como una cicatriz que me recuerda que, aunque me dejaron sin nada, yo me quedé con lo más importante, la verdad y la dignidad de no haberme rendido.